En Hechos capítulo 1:8, siempre creen en más milagros, pero estoy, hermanos, convencido de que sí, el poder de Dios, según su voluntad, puede manifestarse en cada vida y en cada persona. Yo puedo comprobarlo porque he visto a través de la oración, a través de la presencia, de entregar en las manos del Señor, Dios obra y hace maravillas en personas que realmente estaban desahuciadas, personas que ya estaban, hermanos, así, echadas ya para irse al otro mundo, pero ahí es donde Dios actúa, donde Dios prepara, hermanos. Yo tuve un encuentro, por ejemplo, de una persona que tenía varias operaciones, que solamente esperaba a que yo vaya al hospital y pueda ahí orar y, y él quería ser bautizado. Tuve que hacerle a través del rociamiento, echarle con agüita, hermanos, en pleno hospital, porque me permitieron eso, pero él no murió, hermanos, él pensaba que iba a morir ya, él decía que hasta ahí nomás iba a ser, pero no murió, hoy vive y está bien, hermanos, gracias al Señor, ¿no? Y he visto muchas cosas, hermanos, lo que Dios puede hacer. Dios hace milagros, hermanos, así es que solamente confiemos en Él, entreguemos eso, porque hay el Espíritu Santo es quien se mueve en estas maravillosa obra, hermanos. ¿Podemos leer algo, hermanos? A ver, leeremos Hechos 5:15. Si alguien lo tiene, por favor. Hechos 5:15. No hay nadie. Amén, pastor. Por favor, Hechos hermano. 5:15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Amén. Amén. Uy, hermanos. A lo menos su sombra. Hermano, ¿qué le parece eso? ¿Será que la sombra de Pedro? Era Dios, pastor, era Dios. Sí, no era el Espíritu Santo, hermanos, que se manifestaba. Nunca es por persona. A veces las personas que tienen ese don de sanidad, hermanos, dice que puede, bueno, según el estudio que se ha hecho, dice que uno no puede tener un don de sanidad permanente. Hay dones que son permanentes, pero hay dones que son pasajeros. Entonces, alguna vez cuando usted ore puede sanarse, ¿no? Entregando en la voluntad del Señor. Pero algunas veces tampoco va a ser eso, ¿no, hermanos? Entonces, es mucho mejor, hermanos, que Dios haga su voluntad, que Dios sea glorificado. Muchas cosas de estas debe ser para la honra y gloria de Dios. Al final nosotros solamente, como dice el apóstol Pablo, que nosotros somos colaboradores. Entonces, ¿qué es un colaborador? Es alguien que colabora nada más, ¿no? Alguien que está apoyando, nada más, hermanos. Entonces, somos de esa manera nosotros. Muy bien. Vamos a ver ahora el métodos de evangelización. El mensaje del evangelio, hermanos, es único y no puede ser comprometido o cambiado. Pero los métodos de evangelización son diversos. Los cristianos están utilizando una gran variedad de métodos para compartir el evangelio en la actualidad. Vamos a relacionar algunos ejemplos, hermanos. Entonces, hermanos, el mensaje no va a cambiar. El mensaje no puede ser cambiado, pero las metodologías, la forma de evangelizar, hermanos, puede ser variado, ¿ya?
A través de una comidita se puede evangelizar. A través, hermanos, de hacer un- una reunión familiar se puede evangelizar. A través de algunas, digamos, algunas dinámicas que se utilicen en la calle se puede evangelizar, hermanos. A través del deporte se puede evangelizar. A través, hermanos, de un profesional, por ejemplo, con su oficio puede evangelizar. Entonces, hay maneras, hay métodos de cómo se puede evangelizar. Por ejemplo, en los medios masivos. Ahora vemos más los medios masivos, usando diversos medios masivos de comunicación. Los evangelistas tratan de alcanzar el mayor número de personas posibles a través de la radio, la televisión y las publicaciones. Ahora el Internet, hermanos, es bueno, ¿no? Se puede utilizar de alguna manera para poder evangelizar. Esto es una manera, los medios masivos. Luego tenemos el evangelismo también por Internet. Esto es otro punto bien interesante. Ahora, hermanos, en este tiempo se puede utilizar mucho el Internet. El uso de Internet para alcanzar a los perdidos está creciendo en popularidad. Casi en todo el mundo, hermanos. A través de video, audio y podcast, así como la interacción personal a través de redes sociales como Facebook, Twitter, son algunas maneras que los cristianos emplean para compartir su fe a través de sus ordenadores personales. Entonces, está bien, hermanos, no está mal. Hay que aprovechar de la tecnología, no podemos quedarnos atrás. Esto nos ayuda a poder también evangelizar. ¿Qué más, hermanos? Reuniones públicas. Podemos tener reuniones públicas donde alguna vez, por ejemplo, la predicación pública a todas las escalas, ya sea en los edificios de las iglesias o en lugares neutros, tales como teatros, estadios u otros salones públicos, se remontan a la época de los apóstoles y siguen siendo uno de los vehículos más populares para compartir el mensaje del Evangelio en nuestro tiempo. Estimado hermanos, yo creo que es tiempo también de aprovechar estas cosas que tenemos, porque no ha cambiado hasta ahorita, hermanos. Se puede utilizar las reuniones. Bueno, yo fui invitado, hermanos, un día en Cochabamba a una OTB, ¿no? A una zona donde eh, ellos hicieron su aniversario, un aniversario, y siempre dice que en su costumbre, ellos dice que invitaban a un cura, a un padre de la parroquia, para que venga y les dé una misa, haga su bendición. Entonces, en esta oportunidad, hermanos, el dirigente, el presidente, dijo, esta vez invitaremos a un pastor. Necesitamos que venga un pastor. Entonces, justo era nuestra iglesia cerca en ese lugar, en esa OTB. Entonces ellos dijeron, aquí tenemos una iglesia, entonces traiga a su pastor. Y bueno, esto fue en Cochabamba y tuve que ir de aquí, de La Paz a Cochabamba. Entonces, hermanos, fue un tiempo muy bueno porque es diferente. No es como predicar a nuestros hermanos, ¿no? No es como predicar a la iglesia, es muy diferente predicar a ellos, hermanos, pero también es importante porque ellos tienen mucho respeto, mucha forma de escucharnos, hermanos. Entonces, eso me ayudó mucho a mí a poder compartir con ellos un buen tiempo la palabra del Señor, hermanos. Entonces, hay que aprovechar el máximo estas reuniones, hermanos, estas reuniones públicas, ¿ya?
Si usted tiene esa oportunidad, no desaproveche. Si usted tiene esa oportunidad de compartir con ellos, nunca desaproveche, hermanos. También tenemos a través del servicio a personas necesitadas. Servicio, por ejemplo, servicios médicos, educación, asistencia en caso de desastres naturales, epidemias, además de la propiciación del desarrollo comunitario, constituyen vías eficaces para expresar el amor de Dios y alcanzar a los perdidos. Un ejemplo, hermanos. A ver, es para un poquito salir y quisiera que participen, hermanos, hermanos, hermanas, por favor, no se queden callados. A ver, un ejemplo le voy a dar. En una comunidad X, ocurre que tenían un puente para poder transitar y salir de esa comunidad. Pero lamentablemente, por cosas de la naturaleza, el puente es arrasado por el río, por la lluvia, por el agua, es destruido. Y dicen, hermanos, bueno, la comunidad dice, trabajaremos así en comunión un día domingo. Y ahí está la iglesia, hermanos. Está bien que vayamos y trabajemos, ayudemos a ellos, o tenemos que hacer siempre el culto. ¿Usted qué piensa, hermanos? ¿Será necesario que vayamos y participemos con los que están trabajando, reparando su puente, o debemos siempre hacer nuestro culto? ¿Qué piensa? A ver, quiero comentarios, hermanos. ¿Cuál sería mejor? ¿Compartir con ellos, apoyar a ellos, o solamente hacernos nuestro culto? Comentarios, hermanos. Hermano, A ver, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Yo diría, en parte, que sí deberíamos ayudar a nuestros hermanos a reparar el puente, ya que Dios también nos manda a ser solidarios y apoyar a nuestros prójimos. Y el culto también lo podemos realizar en otro rato, en otra hora, también lo podemos realizar porque para poder congregarnos, como también dice la Biblia, debe congregarse en comunidad. Yo diría que sí, también podríamos ayudar para ser solidarios, tal vez muchas personas lo pueden necesitar o incluso también puede ser una vía para poder llegar a una iglesia y congregarse. Ese sería mi punto de vista, pastor. muy bien. ¿Qué más, hermanos? A ver. A ver, amén, pastor. Bueno, A ver, vemos. según lo que yo pienso, por este lado del razonamiento, es que sí, en primera instancia, ver si es ese momento, ¿no? Porque si hay otros hermanos que se han ido justo ese dato, ver si solo van a estar ese momento. De otra forma, tal vez postergar lo de ayudar un cacho, al menos una mañana, porque un culto tampoco te va a tomar todo el día. Más al contrario, en el culto pueden orar porque salga bien, ¿no? Porque cuando lo hagan no resulte más accidentes o algo. Y eso, yo pienso que sí sería primero el culto, tal vez, o tal vez deducirlo un poco, pero no tanto lo esencial, la palabra y eso. Muy bien. A ver. Más comentarios, hermanos.
Hermana Jocelyn Vargas, a ver, por favor, ¿tiene algún comentario? Pastor, quería decir lo mismo que los hermanos, pero se me adelantaron. Ya. A ver, los demás hermanos, ¿qué dicen? Algo concreto, hermanos. A ver. Hermano Iván. Pastor, buenas noches, hermanos. Hermano. Un comentario puntual, pastor. Bueno, a lo que dice es, pienso que debemos dar prioridad a las cosas del Señor, que es el culto. Y bueno, la otra parte es la colaboración que podemos hacer después. Pienso que debemos darle un poco más, o no sé si darle un porcentaje, pero darle más prioridad al culto, pastor. Muy bien. A ver. Bueno, Luis Fernando, ¿qué dice usted? Hay más comentarios, hermanos. Bueno, bueno, de mí mi pensamiento sería, bueno, yo un poquito viendo la experiencia. Hermanos, muchas veces la iglesia se hace un poquito, no se hace parte de la comunidad, se hace muy diferente, nos hacemos muy a un lado, hermanos. Vivimos en esta sociedad, vivimos en este mundo y por lo tanto nosotros deberíamos ser parte de este mundo, pero no en sus cosas que ellos hacen, no en las costumbres que ellos realizan, no en las prácticas que ellos lo hacen. Nosotros deberíamos ser ejemplo, hermanos, porque eh, no podemos aislarnos de este mundo, no podemos decir, yo no voy a participar en nada. Hermanos, estamos en medio, por ejemplo, yo vivo, por ejemplo, en una casa donde yo nunca voy a callarla en este carnaval, por ejemplo, pero mi vecino va a hacerlo, mi otro vecino va a hacerlo. Entonces, ellos, no puedo decirles no lo hagan, porque es una costumbre que ellos tienen, entonces, pero no puedo decir con eso, no puedo enojarme, no puedo tratarlos mal, ¿no? Sino yo siempre voy a ser al final amigable para ellos, puedo saludarles, puedo. Entonces, de alguna manera, hermanos, eh, el culto vamos a hacer cada domingo, cada vez. Eso no es malo, sino quizás para mí sería lo primordial, hermanos, tener un tiempo de oración y luego como todo, como parte de la comunidad, deberíamos ir a apoyar, hermanos, para que ellos se sientan que digan, bueno, son cristianos y no se han negado. Es una manera, hermanos, de también conquistarlos, de también decirles que pueden venir a la iglesia, que no solamente la iglesia es para personas perfectas, personas muy santificadas, ¿no? Entonces, son personas que también somos de un sentir, hermanos, de tener esa empatía con ellos. Entonces, estimados hermanos, sería bueno analizar, pensar, hermanos, porque muchas veces nosotros queremos aislarnos así, ser muy radicales, pero ahí es el problema, hermanos. Por eso muchas personas, muchos católicos, digamos, o inconversos, no quieren entrar a la iglesia. Por eso dicen, yo he escuchado bueno, cuando yo salía a evangelizar, siempre escuché esto, hermanos, de decir, yo soy muy pecador. O sea, para mí la iglesia no es para mí. La iglesia no me merece a mí. No soy digno para la iglesia. ¿Por qué? Porque él dice, yo soy tan pecador, soy tan sucio, tan así, no puedo llegar a la iglesia. Entonces, a veces, hermanos, ¿cómo puedo decir que no es así? ¿No ve? Entonces, ¿me entiende, hermanos? Bueno, quizás usted me va a ver desde un punto de vista que no está bien,
Quizás me va a decir, bueno, este pastor me parece muy liberal, pero no, no soy liberal, hermanos. Me gusta la doctrina de santidad, estoy con la doctrina de santidad, pero en ese aspecto estoy viendo que tampoco puedo ser tan a un lado a hacerme hermanos. Yo creo que Jesús mismo, por eso tuvo choques con los fariseos, hermanos, porque los fariseos eran muy legalistas y decían, ¿cómo pueden comer? ¿Cómo pueden sacar espigas? ¿Cómo pueden cosechar en el tiempo, en un sábado, en día de reposo? Ahí chocaban, ¿no, hermanos? Entonces Jesús tuvo que romper algunos paradigmas, tuvo que romper, hermanos, algunas costumbres, tuvo que romper algunas cosas, hermanos. Bueno, no quiero que se enoje, hermanos, conmigo, pero solamente eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, ahora usted también va a sacar conclusiones. ¿Cuál sería primordial en un caso de emergencia? Entonces, lo que yo quería llegar, hermanos, es eh, el servicio, ¿no? A través de dar una ayuda, hermanos, de colaborar, de llegar a las personas con, por ejemplo, eh, el Ejército de Salvación, por ejemplo, cocina, hermanos, tiene un almuerzo para las personas en general, ¿no? Pueden venir de escasos recursos, los que están en el alcoholismo, a veces van, hermanos, ahí comen un poco baratito, hermanos, la comida, entonces. Son ayudas sociales que ellos tienen. Algunos dan gratis todavía, ¿no? Entonces, ¿qué mejor sería una ayuda, hermanos, para nos, de parte de la iglesia? Hacer una comida, hermanos, para un fin de, un fin de semana, con el fin de invitar, hermanos, eh, a las personas que tienen tanta necesidad, hermanos. Hermana Jocelyn. Pastor, buenas noches. Una consulta. Yo traté de evangelizar a una persona, a un conocido, y no sé cómo, no sabía cómo tratar de evangelizar porque yo le estaba tratando de evangelizar y la respuesta que me dio fue, no, me apoyo en la iglesia. Es la respuesta que me dio pastor. No sé cómo me daría alguna pauta para tratar de hacerlo, ¿no? O sea, la respuesta fue que le abuse la iglesia. Amén, pastor. Esa fue la respuesta que me dio. Yo estaba ya ahí queriendo predicarle y no, me dijo, no, gracias, me apoyo en la iglesia. Ya, hermana. Hermana, por eso bueno, durante la clase, al comenzar en la clase, les di algunas cositas, hermana Jocelyn, no sé si está al tanto. Les dije que Sí, estoy debían, escuchando, pastor. bueno, les dije que debían elegir 10 personas inconversas por las cuales deben orar durante casi desde el tiempo de las clases. Ahorita ya estamos llegando a tener como 6 clases, ¿no? Con esta noche o 8 clases. 6 clases, entonces, hermano, este tiempo ya debían estar orando por esas personas. ¿Para qué? Para que cuando estén preparados en su corazón, en su vida, porque mira, el trabajo del Espíritu Santo es eso, preparar a las personas. Cosa de que cuando nosotros conversemos, hablemos las buenas nuevas con ellos, entonces ellos van a estar, la tierra va a estar allanada, hermano. ¿Lo ve? Va a estar suavecita, hermano. O puede ser duro también, pero a nosotros no nos incumbe el convertirlo, hermanos, hermana.
O sea, nosotros no tenemos que obligarle a que se convierta, sino tiene que tomar una decisión ella. Y esa decisión se puede ayudarnos solamente el Espíritu Santo. Entonces, por eso es necesario orar mucho más antes, hermano. ¿Me entienden, no, hermana? Jocelyn. Amén, pastor. Ya, entonces hay que preparar, no es directamente ir y evangelizar la palabra, sino debemos orar, orar, orar. Si usted tiene un punto, para el miércoles ya le voy a traer una forma, hermano, de cómo hacer algunas cosas, qué podemos hacer, cómo podemos hacer para evangelizar, hermano. Entonces, vamos a continuar, hermano, por favor. Hermano Gonzalo, ¿está levantando la mano? Por favor, tiene la Sí, palabra. pastor. Ya, gracias, pastor. Primeramente, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Un poquito de comentario quería realizar, pastor, en cuanto a lo que ponía en contexto de una situación que de repente que podría pasar si de repente la comunidad, por decir, necesita de repente nuestro apoyo. Entonces, claro, yo comparto su opinión, pastor, de que somos, vivimos, estamos en medio de una sociedad en la cual no nos podemos de repente hacernos de la vista gorda de las situaciones que pasan, pastor. Ya eso es evidente, pastor. Ahora, mi pregunta va de repente en cuanto a evangelismo. ¿Estaría bien si nosotros, por ejemplo, como congregación, acordáramos hacer un evangelismo en un domingo en la mañana donde se realice el culto en la iglesia, dado la situación de que sí, si salimos a evangelizar, tome en cuenta de que la congregación va a estar cerrada? Entonces, ¿estaría bien esa práctica, pastor? ¿O necesariamente tendríamos que buscar en otros espacios para poder realizar lo que es el evangelismo, pastor? Bueno, para eso, hermanos, somos somos un grupo de personas. Entonces se puede hacer por grupos, hermano. La iglesia no puede estar cerrada, ni siquiera toda la semana. El error que cometemos es que siempre estamos abriendo domingo tras domingo. Yo no sé cuándo ustedes tienen el culto a media semana, pero imagínense, cuando la iglesia debía estar abierta toda la semana, pero nosotros a veces abrimos solamente por dos, ¿no? Una noche y un día. Y eso, y eso. A veces ni siquiera todo el día abrimos, ¿no? Algunos abren por mediodía y en la noche nomás. No, no sé. Entonces, a veces, hermanos, es un poco triste. Si hablamos de la iglesia, es complicado la situación, pero tenemos grupos, hermanos. Entonces, hay un grupo que puede decir, bueno, este grupo va a evangelizar. Vamos a evangelizar. Saldremos un domingo. Muy bien, hermanos, hay que salir en domingo. Pero también la iglesia tampoco puede estar cerrada, sino hay otro grupo que está ahí ministrando, porque cualquier momento a un hospital va un enfermo, ¿no ve? Entonces, la iglesia es como un hospital que necesita recibir a los enfermos. Entonces, no puede estar cerrado cualquier momento, ¿no? O domingos fácilmente, ¿no? Entonces, es necesario que hagamos grupos. Por eso es necesario planificar, hermanos. Hay que planificar para hacer nuestro evangelismo. Muy bien. Entonces hemos visto a través de los necesitados se puede, hermanos, evangelizar. Eh, con una comidita, se puede hacer con otras cosas, hermanos, con medicamentos, bueno, nuestra iglesia ahora ya tiene una ambulancia, ¿cómo dicen? Una clínica rotatoria, más o menos así, ¿no? Entonces, que ya va, hermanos, por otros lugares. Entonces, a través de eso, por ejemplo, ellos consiguen, no sé cómo consiguen, hermanos, que vengan a medir la vista. A través de eso también se evangeliza, hermanos, porque no es solamente para los hermanos, sino también dice, bueno, vengan todos los que sienten, avisen a los inconversos, avisen a alguien que necesita anteojos, venga, entonces, de esa manera se puede ganar también, hermanos.
Hay maneras, entonces busquemos maneras. Por eso les decía, ¿no? Métodos, hay varios métodos, pero el mensaje no cambia, hermanos. Debemos predicar de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. No quiero hacerlos dormir. No, pastor. Amén. Muy bien. Vamos, continuamos. Otro método, hermanos, es plantación de iglesias. Es importante la plantación de iglesias. Al comienzo les he hablado, hermanos, les he hablado, lo primero, tener una visión. Eso es la oración. Alguien que sueña, ¿no, hermanos? Sueña, tiene una visión, sueña, hermanos. Eso es importante. Luego, hermanos, tiene que empezar a sembrar. Entonces, luego, hermanos, hacer discípulos, llevarlo a la iglesia, discipularlo. Y después, hermano, una vez que sembremos como la papa, después que sembramos, tenemos que preparar, hermanos, cuidar la siembra. Una vez que ya esté para cosechar, hay que cosechar, hermanos. Y una vez cosechado, ahí se hace selección. Tenemos que seleccionar qué papa sirve para hacer comercio, qué papa sirve para consumo, qué papa sirve para hacer chuñito, qué papa va a ser para semilla, etcétera, hermanos. Entonces seleccionamos, igual la iglesia debe hacerlo. Al final, quizás los líderes, va a haber líderes, va a haber personas preparadas, entonces a estas personas hay que desanimarles, hay que animarles para que vayan y abran nuevas obras, hermanos. Mire, la iglesia puede crecer, podemos crecer mucho, entonces, eso es en base al trabajo en grupo y planificado que el Señor nos quiere. Entonces, la plantación de iglesia es el establecimiento de nuevas iglesias. Sigue siendo reconocido como uno de los métodos más poderosos de evangelismo. En algunos casos implica el establecimiento de una gran congregación de adoración con edificios y estructuras organizativas. En otras situaciones, la plantación de una iglesia no es más que la forma de un pequeño grupo de creyentes que se convierten en una comunidad de fe, que se reúne periódicamente en la casa de alguien y comparten un compromiso de edificarse unos a otros y alcanzar a nuevas almas con el Evangelio. En el libro de los Hechos, por ejemplo, dice que se reunían en las casas, hermanos. Entonces ahí podemos encontrar cómo ellos se reunían y compartían, vivían en comunión. Y eso hacía que crezcan, hermanos. Entonces nosotros podemos empezar también con pequeños grupos, hacer nomás, plantar en esos lugares. Y al final, si Dios quiere, hermanos, va a ser una buena iglesia muy grande. Estimados hermanos, es interesante la plantación de iglesias. Otro método es a través de grupos pequeños. Grupos pequeños. Este método se ha hecho muy popular, ¿ya? Especialmente, bueno, es eficaz, hermanos, en la movilización de un mayor número de cristianos para la evangelización en la iglesia local. Estimados hermanos, a veces yo no sé cómo pasa en su iglesia, pero no sé si algunos viven muy lejos, hermanos, de ahí vienen a la iglesia. Entonces, para que no, a veces solamente vienen domingo. Pero ¿qué tal los otros días? ¿Qué tal otro día? Puede ser un martes, puede ser un miércoles, puede ser un viernes, etcétera, donde ellos también se reúnan, hermanos, porque tienen problemas, tienen situaciones que pueden confrontar. Entonces, a ellos habría que prepararlos, hablarlos para que ellos también hagan cultos pequeños, grupos pequeños donde tengan coinonía, hermanos, y puedan
compartir, invitar a otras personas. Esto es eficaz también, hermanos, y es muy bueno hacer estos grupos. Otro es la evangelización personal. Varios métodos buscan abordar a los perdidos de uno a uno, debido a su importancia. La evangelización personal será discutida por separado. Vamos a ver, hermanos, cómo es esto, ¿no? Pero vamos a ir tratando todavía este punto bien. Pero otros métodos, bueno, aparte de esto, lo que les he mencionado, hay otros métodos, hermanos. Hay más métodos para alcanzar a los perdidos. Son utilizados actualmente por las personas y las iglesias de todo el mundo. Hay otras formas, hermanos. Hay otras formas de evangelizar, pero todos son importantes, hermanos. Todos valen, hermanos. Mi pregunta es, ¿qué métodos utiliza usted y por qué? ¿Cuáles son los resultados? Quisiera que usted vea qué método utiliza de estos que he mencionado su iglesia. ¿Qué método ha utilizado? A ver, hermanos, yo sé que algunos no son de la misma iglesia, son de diferentes lugares. Entonces, quisiera sus comentarios ahora, hermanos. Tienen lugar, hermanos. Hermanas Jocelyn. Pastor, el método que tomé hace dos años atrás fue de la evangelización a los niños, que sí me resultó, pastor. Hasta ahora van mis niños todavía al estudio bíblico los domingos. Ah, qué bueno, hermana. Muy interesante. Si vienen los Amén, niños, van a venir pastor. los papás. Sí o sí, ¿no ve, hermana? Vienen los niños, vienen Sí, los papás. pastor, eso sí. Sí, Sí, qué bueno, hermana. sí, pastor, eso era el método que tomé hace 2 años atrás. Y el método que estamos llevando es la evangelización en la iglesia, por ahora, Gracias, hermana. Gracias porque por no hay compartir. plantación todavía de iglesias, pastor. Somos Amén, muy hermano. poquitos, pero seguimos adelante. Amén. Hermano, los demás, a ver, hermanos. Hermano Iván, ¿qué método utiliza su iglesia o su congregación? Hermano Iván. Bien, pastor. Bueno, hay algunas cosas que hay que puntualizar, pero a la pregunta, pastor, los domingos después del culto vamos, por ejemplo, a hacer evangelismo, podría decirse persona a persona, digamos, Ajá, ya. en las plazas, digamos. Ejemplo, San Francisco o así. Generalmente salimos por esas zonas, ¿no? Ah, qué bien. Después se hace campañas, bueno, previa a la oración, orar por las personas, invitar personas, campañas que hacemos en la iglesia, digamos, con invitación a las personas sin conversas. Luego se hacen talleres en la semana, algunos talleres y fin de semana, algunos talleres para personas que tienen problemas, eh, bueno, problemas que vivimos todos los días, digamos, los que somos cristianos y no tenemos problemas, pero los que no conocen a Cristo, bueno, nos pueden sobrellevar, entonces hacemos talleres y hacemos algunas aparte de las semanas de los jueves, estudio bíblico, martes oración y lunes reunión de, de varones y así. Entonces, generalmente en esos días que no hacemos cultos de la iglesia,
hacemos estos talleres para las personas y los sábados hacemos talleres para las personas que han tenido o que tienen depresión, que tienen algunos problemas civiles, sociales, digo civiles, entre divorciados, casados, usted ya sabe, pastor. Ujú, ujú. Este tipo de cosas hacemos para que, bueno, para que el Señor toque sus corazones, más que nosotros podamos hacer algo, ¿no? Y para eso tenemos que conocer muy bien el amor de Dios y algo de, bueno, la palabra y, y animarles, ¿no? Eso es lo que hacemos más o menos en resumen, pastor, Ujú. en la iglesia. Qué interesante, hermano, muy interesante. Qué bueno. Que el Señor bendiga sus vidas. Bien. Amén. Hermano Luis Fernando, creo que no está presente. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está, hermano? Carlos, buenas noches. Más, bueno, recién incorporándome a la clase después de salir del trabajo. Un poco, Ay, hermano. bueno, su pregunta era ¿cómo Sí, utiliza? ¿qué método utiliza Ya, de la iglesia donde usted asiste, se congrega? ¿Qué método ya. de los que Eh, menciona? en el tiempo que estoy acá ya es un año en el Alto. Particularmente vi algo interesante. El año pasado, en diciembre más o menos, juntamente, formamos parte de Samaritan Purs para Ya, con el tema era evangelizando jóvenes o algo así, ¿no? Y repartimos invitaciones a los colegios cercanos, y, bueno, algunos otros familiares jóvenes entre de 6, si mal no recuerdo, a 14 años. Y bueno, con resultados, bueno, positivos, se podría decir así, ya que pues había dinámicas, aparte de enseñar la palabra del Señor, desde luego, dinámicas, y bueno, lo que a todo adolescente le gusta, ¿no? Realmente hay que ir por eso, hay que ir por eso, hay que ir por donde más le gusta al ujú, adolescente. ¿Cuál es de su agrado? O sea, jugar fútbol, más o menos, pero siempre y cuando teniendo todas teniendo en cuenta las responsabilidades de la evangelización, ¿no? No descuidar ese punto. Y bueno, pues resultados favorables le digo, porque hasta ahora siguen asistiendo los jóvenes, niños y adolescentes, y bueno, pues eh, como decía anteriormente, bueno, hace rato una hermana, o como usted también indicaba hace rato, si los niños o los adolescentes vienen, ya es dar por hecho que los padres también. ujú. Es el método que, bueno, estamos usando en estos momentos y, bueno, pues es aceptable. Eso, pastor, Amén. siempre. Qué bueno, ¿no? Bien, bien interesante, hermano. Hermano Gonzalo levantó la mano. Sí, pastor. Otra forma también de repente lo que nosotros hacemos en nuestra congregación es mediante la ayuda social. Ujú. Entonces, hay un ministerio, un grupo de hermanos en los cuales se ha decidido, ¿verdad?, de que las ofrendas que entran a la congregación también se pueda con ello ayudar a los hermanos necesitados, niños, personas adultas. A veces siempre pasan por la iglesia, entonces justamente el pasado domingo también implementamos lo que es el domingo de kilo, donde cada hermano puede traer algún víver, ya sea fruta o si no algo para cocinarse para los hermanos, para darles de repente algún presente. No solamente hermanos que también vienen de afuera, ¿verdad? También a los hermanos que están dentro de su congregación, porque muchas veces, vemos otro panorama cuando están dentro de la congregación, de repente vienen sí ya vestidos de repente regularmente, ¿no? Pero en su casa, analizando de repente a fondo, vemos de que de repente también pasan necesidades, pastor. Entonces,
De esa forma, mediante la ayuda social es que estamos nosotros también abordando este tema de lo que es el evangelismo, porque mediante ello también podemos ver que los hermanos van a venir. Pero el propósito no es de repente darle algo a cambio, sino es de que nos preocupemos en ese momento, por lo menos alivianar, ¿verdad? Ese momento de necesidad que está pasando de repente con la familia, toda situación, pastor. Amén, hermano. Qué bien. Entonces, mire, los métodos que he hablado están cumpliendo, hermano. Qué bueno. Me gusta lo que están haciendo, hermano. ¿Alguien más? A ver, hermana Belén. Hermana Belén, Buenas noches, pastor. ¿cómo está, hermana? Buenas Ah, noches. bueno, respondiendo a la pregunta. Bueno, en mi iglesia como tal hay uno que hacen algo como la semana de kilo, le llaman. Y es todos los hermanos o las familias que puedan llevan algún vívere, 1 kilo, y le entregan a una hermana o un hermano, alguna familia que esté pasando por un problema económico. Otro, con los jóvenes en mi iglesia estamos implementando ahora lo que son las ayudas sociales. Tuvimos una el año pasado donde fuimos a repartir desayuno a personas de bajos recursos en la calle y tenemos planeado hacerlo este domingo más. Y aparte tenemos visita, ahora estamos implementando también ese, tenemos ya planeado hacer visitas a solas, solo con un hermano o una hermana, en este caso un joven, una joven que no estaba viniendo mucho a la iglesia. ¿Y eso pasó? Está bien, hermanos. Ah, ¿alguien más? No hay más, ¿no? Una de las cosas que también es las visitaciones, hermanos, a la cárcel. ¿Alguna vez no sé si se ha preguntado, porque en la cárcel es un poco triste? Yo sé que han hecho algunas cosas malas, algunos, pero sería bueno que se vaya también a esos lados, llevando algunas cosas. Me acuerdo que una de nuestras iglesias en Viacha fue a la iglesia, a la cárcel, llevando papel higiénico, algunas cosas, una comida. Entonces tuvieron que hablar con el director de la penitenciaría, cosa de que les pueda permitir entrar y entonces les aceptó, hermanos, y compartieron todos la comida. Yo sé que es un poco gasto, ¿no? Es harto gasto, pero es una manera de también mostrarles, hermanos. A veces necesitan hasta un jaboncillo, un dentrífico, necesitan, hermanos, alguna cosa. Y ustedes saben que no todos van a tener, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, yo fui un poco aquí a San Pedro. Entonces yo me puse a orar por la hermana, le dije, hermana, vamos a orar. Y oramos, entregando su vida al Señor. Pero al lado había otras personas. Y al escucharme orar, entonces ellos decían, pastor, pastor, me dice, sí, hermano, sí, le digo,
ore también por mí. Entonces, tuve que orar por ella, tuve que orar por la otra, por la otra. Y pasé orando, hermanos, entonces, porque, y muchos de ellos me compartían, pero algunos me decían, yo soy de Tarija, y nadie viene por mí, nadie viene a verme. Entonces es un poco triste, hermanos. Uno se pone en una etapa muy triste, hermanos, y quisiera que busquemos, ¿no? Estas formas de llevar el Evangelio a sus lugares. Bueno, la iglesia tiene harto trabajo, hermanos. ¿Se ha dado de cuenta? No podemos estar quietitos, no podemos estar de brazos cruzados, hermanos. Tenemos que hacer hartas cosas, hermanos. Muy bien, estimados hermanos, sí, hermano Iván. Pastor, respecto a lo que usted nos dice en cuestión de hospital y la cárcel, digamos, no he ido yo a la cárcel, pero sí a los hospitales. Entonces, ahí he visto una deficiencia, no sé si llamarlo deficiencia, porque uno va con con la mayor motivación, el anhelo, el deseo, pero a veces es un poco complicado porque hay personas, como usted dice, nadie los visita, están como abandonados, pero no solo es la oración, pastor. Yo he Sí, tenido este tipo de sí. cosas, he tenido conflicto en la iglesia, porque también he dicho, bueno, hay que apoyarles y bueno, ya los conflictos se han llegado, de que hay que hacer reunión de diáconos, entonces, bueno, yo en la etapa de joven que estaba, un poco no he compartido esa situación, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos a apoyar, a ayudar a hacer ese ministerio o servicio, como se llama, a las cárceles o a los hospitales, debería ser también con algunos fondos que podríamos hacer y ver cómo no vamos a ayudar a todos, lógicamente a todos los enfermos, ¿no? Pero sí, Eso sí. yo creo que hay gente que realmente necesita y apoyarse en su curación, en pagar sus cosas, no sé, pastor, eso es lo que yo he pasado y eh, se necesita recursos para poder hacer la evangelización, no solo con la oración. No digo que no es suficiente, pero yo creo que podemos hacer algo más, pastor. Esa era mi opinión, pastor. Gracias, hermano Iván. Muy interesante eso, ¿verdad? Por eso, bueno, cuando voy a predicar a alguna iglesia, yo digo, ya basta, hermanos, porque hacen presupuesto para un aniversario, hacen presupuesto para X cosa. Ahora, hermanos, tantos, ¿no? Bueno, estoy hablando de la iglesia donde yo estoy. Entonces, hacen, hermanos, muchos presupuestos. Por ejemplo, aniversario de los panderos, aniversario de los prejuveniles, de los jóvenes, de la sociedad de caballeros, etcétera, hermanos. Ya hemos cortado algunas cosas, gracias al Señor, porque ya basta, hermanos, ¿no? Mientras no hay un presupuesto para esto, para la ayuda social, para el evangelismo, tiene que haber, hermanos, una ayuda, un presupuesto realmente. A ver, ¿cuántas Biblias tenemos para regalar? No sé, hermanos, somos tan mezquinos, ¿no? Que no queremos dar nada, hermanos. Eh, es necesario, gracias hermano Iván, realmente necesitamos un presupuesto. Todo es inversión, hermano. Bueno, yo no le compartí lo que a veces tengo que gastar en algunas cosas que tengo que hacer, ¿no, hermanos? Pero ya, solamente decir, Dios es tan grande que nunca nos va a dejar también, hermanos. Hermano Luis Fernando. Le escuchamos, hermano. Hermano Luis. Amén, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo está, hermano? Bien, aquí nomás, pastor, escuchando muy atentamente la clase. Pastor, quisiera compartir también una experiencia que también
poder compartir a mis hermanos también de otras iglesias. Es muy cierto lo que mis hermanos han antecedido. Al margen de hacer las planificaciones, las ganas de querer ayudar al prójimo, de poder organizar eventos, eh, siempre se requiere de un fondo económico, ¿no? Entonces, yo igual asisto a la congregación de nuestro hermano Gonzalo, que hace rato igual estaba diciendo la forma en que nosotros, el método que usamos para, o sea, para lo que es la ayuda, ¿no? Para llevarle el evangelio también. Algo que también quisiera compartir es nosotros, por ejemplo, de todas las ofrendas que entra a la iglesia, tenemos un fondo fijo, pastor, que como iglesia hemos determinado en el cuerpo oficial, en el grupo de ancianos, hemos determinado un monto fijo cada mes del 100% de las ofrendas que entran en un mes, un porcentaje está designado directamente a lo que es la ayuda social. Es algo que nos ayuda a poder, cualquier momento que tengamos una necesidad, ya sea interna con un hermano, un anciano, o cualquier hermano que esté pasando una situación, ya sea de salud, económico, eh, todo aquello, ya sea para ese tipo de ayudas, también ya sea para una ayuda de los que vienen de afuera. A veces, como nosotros vivimos en una zona muy comercial, Hermano en, Luis, no sé qué pasa, pero tiene cortes, hermano. por la zona del Tejar del cementerio, hay mucha gente que... a ver, voy a buscar mejor señal. ¿Ahora sí? Sí, hermano. ¿Ahora sí? Ahora sí, a ver, a ver. Ay, ya, y así como tal vez algo me han entendido, nosotros tenemos asignado un porcentaje fijo del 100% de las ofrendas que entra a la iglesia, un porcentaje fijo para justamente para eso, para la ayuda social, ¿no? Como mencionaba mi hermano Gonzalo asiste igual en la misma congregación donde yo estoy. Y bueno, eso también es otro método que nosotros estamos usando así para cualquier momento poder disponer de la parte económica y también compartirles, ¿no? Nosotros estamos usando un método de un almacén. Tenemos un almacén donde vamos recolectando víveres, ¿no? De ración seca, ¿no? Entonces, así algún momento se presenta una situación, ya sea con un hermano de la misma iglesia o ya sea con una persona que está fuera de la iglesia que viene así de pasada y con necesidad. Entonces nosotros poder disponer, ¿no? Entonces, también son algunos otros métodos que estamos usando, pastor, en la iglesia. Éxito también quisiera compartirles, tal vez también pueda ayudar a la idea, ¿no? Alguna otra congregación y para que sigamos llevando también el evangelio a través de las obras también, pastor. Amén, hermano. Amén, amén, amén. Muy bien. Gracias, hermanos, por sus aportes, las cosas que están haciendo. Es muy bendecido. Yo sé que Dios va a retribuirles mucho, hermanos. Así es que no se queden, hermanos, contentos con lo que están. Hagan más, hagan más. Motiven a la iglesia a que realmente hagamos más evangelismo, hermanos. Bueno, ahí vamos a hacer un espacio, hermanos, ahora. Tenemos un trabajito que ustedes deben presentar, ¿se acuerdan? Ahí vamos a parar un momento, hermanos, pero vamos a analizar lo que teníamos que hacerlo. Según, ¿qué pasaje era? ¿Se acuerdan? El día miércoles dejé. San Juan, pastor. Capítulo 4, 1 al 42, pastor. Capítulo 4. 1, de capítulo 4, versículo 1 al 42. Eso, a ver. Teníamos que ver un poquito sobre la cultura. ¿Cuál era el problema? Había un problema, porque dice que no se podían llevar entre samaritanos, pero que tampoco, hermanos, un hombre fácilmente podía hablar con una mujer, pero eso es
de la parte social. Entonces ahí vemos, hermanos, cómo, a ver, ¿cómo lo han hecho ustedes? A ver, voy a preguntar por personas, hermanos, si me van respondiendo, ¿está bien? Quisiera sus comentarios, ¿cómo lo han hecho, hermanos, el trabajito? ¿Está bien? Amén. Bien, voy tomando en apuntes para que no sea algo así nomás. A ver, hermano Carlos Quispe está adelante, así es que ni modo, pues. Hermano Carlos, ¿cómo lo hay? ¿Qué ha visto en ahí de parte en cuanto a la cultura y a la cosmovisión? Ya, con respecto a a la cultura, indica, ¿no? Bueno, en las escrituras de que, pues, Jesús tenía que, bueno, estaba yendo hacia, ¿dónde está? De Judea. Y tenía que ir a Galilea otra vez, pero necesariamente, pues, tenía que pasar bueno, por Samaria, ¿no? Porque Ujú. estuve indagando un poco con respecto a la situación y estuve leyendo otros versículos, indicaban de que, bueno, lo voy a decir más o menos a lo que yo entendí, ¿no? Está bien, está bien. Rodeaban Samaria porque ¿cómo se llama esto? Los de Judea no se llevaban bien con los pues, de Samaria. Así que, bueno, en esta situación Jesucristo, bueno, Jesús pasó por ahí y ahí encontró a la mujer samaritana. Bueno, Jesús fue hacia el pozo y sus discípulos fueron a comprar víveres, algo se indicaba, ¿no? Ahí vino la mujer y le dijo que le diera de beber a Jesús, ¿no? La mujer le dijo, ¿cómo yo voy a dar de beber a un, un judío, uno de Judea? Algo así indicaba, ¿ya? Eh, ahí noté, por ejemplo, que pues las diferencias que existían entre ambos pueblos, si se podría decir así, ¿no? Y bueno, pues lo más relevante que vi es que Jesús le dijo a la mujer que más o menos dice, bueno, esta parte en el 13 dice, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Eso indicaba al pozo. Mas el que bebiere del agua del que yo daré, no tendrá sed jamás. Eso más o menos tomé como, bueno, más o menos con respecto a la cosmovisión, tomé de las enseñanzas que da y de la sabiduría de Jesús, bueno, que necesariamente necesitamos de eso nosotros como cristianos para, pues, estar fortalecidos, se podría decir. Eso, y ¿lo digo todo, pastor, o lo dejo así? Sí, dígalo, dígalo, hermano, dígalo. Pienso. Lo diré a grandes rasgos. Y otra situación donde vi también, me pareció interesante, era eh, donde hablaba de las cosechas, ¿no? Decía en el capítulo, del versículo 35, indica, eh, no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. Es decir, ahí les decía de que, hacía grandes rasgos, nosotros, no sé si me equivoqué, eh, nosotros somos quienes sembramos, se puede decir, y otros van a venir a cultivar o algo así. Eso, pastor, grandes Ujú. rasgos. Amén. Amén, hermano. Estamos viendo algo culturalmente muy interesante y de una cosmovisión amplia, hermano. Vamos a ver. Continuaremos a ver con el siguiente. Luis Fernando. Hermano Luis. Luis. Creo que ha salido.
Gonzalo Flores, a ver, mano Gonzalo. Sí, pastor. Muy bien. En cuanto a la lectura que nos ha dado del trabajo, ¿verdad, pastor? En Juan capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 42, titulaba, ¿verdad? En la Biblia dice Jesús y la mujer samaritana. Entonces, en ese contexto de ese momento, eh, Jesús tenía que ir desde Judea y volver a Galilea. En ese tiempo, pastor, a lo que he podido percatarme de que entre Judea y Galilea había un pueblo que se llamaba Samaria. En este pueblo Samaria, dice que era un... eso más aparte. En sí, los judíos no fácilmente entablaban conversaciones, de repente así verbales o acercamientos personales con los samaritanos. Entonces, en ese tiempo parece que era algo prohibido por decir, ¿ya? Entonces, cuando así claramente lo nos dijo nuestro hermano Carlos que nos antecedió, de que mientras Jesús estaba sentado ya por eso del mediodía, creo que dice, mientras sus discípulos iban a una aldea a comprar víveres, Jesús estaba ahí sentado y a eso se le acercó, ¿verdad?, una mujer samaritana, donde ella de repente lo percató de repente de manera extraña porque era raro que una persona judía hable de repente con una persona samaritana, en el cual Jesús le decía, dame un poco de agua para beber, le decía, ¿ya? Entonces ella se sintió sorprendida eh, de esa forma de poderle conversar. Entonces, a lo que también Jesús le decía, ¿verdad? En el capítulo 10 decía, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quien estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva, le decía. Entonces, eh, y como lo también exponía, ¿verdad?, nuestro hermano Carlos, al agua de repente viva que se refería Jesús en ese tiempo era no al agua del pozo, sino al agua que él ofrecía cuando le conocieran, en este caso. Entonces, Jesús, en ese contexto, es que de repente le da pautas más o menos de que él es el Mesías, algo así. Entonces le pregunta, ¿no? ¿Y dónde está tu esposo? Le pregunta. Porque claro, Jesús no la conocía. Ya entonces, así le empecé a preguntar. Y entonces, y la mujer samaritana le decía de que no estaba con su esposo. O cuál de sus esposos, algo así. Entonces, y Jesús ahí después otra vez le empieza a preguntar, es cierto de que no solamente tienes un esposo, le decía, ¿verdad? De que tienes varios esposos y con la persona que actualmente vivía en su casa aún no estaba casada. Entonces, de ahí la mujer se sorprendía, ¿verdad? De cuántas cosas sabía Jesús sobre ella. Entonces ahí se daba de cuenta ella de que era realmente el Mesías. Entonces, y al momento de volver los discípulos igual se han sorprendido, ¿verdad? Y le interrogaron de por qué estaba hablando con la mujer samaritana, ¿ya? Entonces cuando ella volvió a su aldea y empezó a hablarle, ¿verdad?, del Mesías, de que había visto en ese lugar, eh, si no me equivoco, hay una parte que dice de que ese pozo era de Jacob o Job, algo así dice, que era Jacob, ya, de sus antepasados, era el pozo que Jacob les había dado ahí a los samaritanos. Entonces, cuando les contó eso a su esposo y a la aldea en su totalidad, y ellos vinieron hacia Jesús, y no solamente, ¿verdad?, le pidieron de que les hable, sino le pidieron de que se quede con ellos y les enseñe aún más. Entonces, yo, en síntesis, pastor, a lo que también hablábamos, ¿verdad?, el día miércoles, usted nos decía de que al lugar que vayamos debemos sentirnos identificados con ellos, ¿ya? Y no
Y, por ejemplo, al lugar donde es pertinente utilizar saco y corbata, debemos ir así. En el lugar que de repente vamos a tener que utilizar una vestimenta humilde, por decir, entonces tenemos que estar así. Entonces Jesús de repente hacía eso. Jesús ha marcado en su tiempo varias situaciones, por ejemplo, no solamente en esta. Hablaba, por ejemplo, con otras personas que en ese momento repudiaban de repente las mismas personas. Entonces, Jesús no se quedaba solamente ahí. Entonces, él buscaba siempre estar ahí presente dentro de los más necesitados. Pero los más necesitados no solamente eran dentro del grupo de Jesús, sino también eran otras personas. Y nosotros como cristianos en la actualidad estamos en ese trabajo, ¿verdad? De que no solamente el evangelismo debería de ser solamente en nuestra congregación, debemos de salir hacia afuera y buscar de repente, buscar personas que necesitan conocer de la palabra de Dios, pastor. Eso es de repente lo que podría rescatar, pastor, Amén, mediante esta hermano. lectura. Tener una cosmovisión más amplia. Muy bien. Mano Davis, porque los demás no están. María Elena no está. Davis, mano Davis. A mí, pastor. Bueno, un poco por lo que pude investigar, bueno, investigué. Y sí, bueno, según el contexto, ¿no?, que nos da en el histórico y cultural, como ya dijeron y ya me antecedieron mucho mis hermanos, los judíos y samaritanos sí tenían un conflicto antiguo, ¿no? Porque ellos tenían su propio templo en el monte Gerizim y, bueno, rechazaban el templo de Jerusalén y solo aceptaban el Pentateuco como escritura, los 5 primeros libros. Y en sí eso, por eso haya conflicto, ¿no?, entre ellos. Y bueno, cuando Jesús tiene que ir a Judea, tiene que ir de Judea a Galilea, debe pasar por Samaria. Normalmente esto era inusual porque hay muchos otros, bueno, en sí los judíos tomaban otra ruta más larga para evitar a los samaritanos. Eh, como ya dijeron, bueno, como ya dijo mi anterior hermano, era un lugar histórico, ¿no es cierto? Porque según Génesis, Jacob lo había construido. Era un pozo y, bueno, era el centro, ¿no?, donde todos iban a sacar agua, más en un clima, como algunos dicen que era muy cálido, árido, Samaria. Y en sí, eso, las mujeres solían ir a buscar agua en la mañana o en la tarde para evitar el calor, ¿no es cierto? Luego, ¿qué más? Eso. Ahora lo importante, Jesús llega y... Muy bien. Perdón, hermano, tocaron mi puerta. No, perdón, tocaron mi puerta. Continúo. Entonces, sí, ¿no? Habla con la mujer. Bueno, Jesús llega al puente, ¿no? Y la mujer llega y entonces Jesús decide hablarle, lo cual no era tan bien visto, ¿no? O sea, en sí hablar con una mujer en público y hablar con una samaritana era algo no tan común, ¿no es cierto? Bueno, no tan aceptado. También luego le pide agua de su cántaro, como le decían, ¿no? Que tengo entendido que es una tipo vasijita para sacar agua. Según las normas judías esto era impuro. Y bueno, el diálogo clave, que ya igual lo dijo mi hermano, era que Jesús le decía, dame de beber. La mujer le decía, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí, samaritana? Y Jesús le dice que si conocieras el don de Dios y quién te dice, dame de beber, tú le pedirías agua, él te daría agua viva. Obviamente, él en síntesis le dice, tú deberías pedirme agua a mí, ¿no? Si supieras quién soy. El agua viva representa la vida eterna y la plenitud de Dios. ¿Qué más? Luego la mujer, ¿no? En eso pasa a explicarle su pasado. Jesús le dice, ve y llama a tu marido. La mujer le responde que no tiene marido. Y Jesús obviamente le dice que sí, que lo sabe y que ha tenido 5 maridos y que con el que vive ahora no es su esposo.
obviamente sorprende a la mujer y de ahí se da cuenta que, es el Mesías y tiene razón. Luego de eso, ya después de eso, algo igual que rescaté era que la mujer cambia el tema, ¿no? Hablando de dónde, y le pregunta a Jesús, ¿dónde se debe adorar? Si en Jericim o Jerusalén, ¿en cuál de los dos templos? Y esto que es muy rescatable, que es Jesús que le dice que la adoración no depende de un lugar físico, sino de un corazón sincero. Y la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sí. Y luego eso, en sí eso, ¿no? Jesús mostrando su gran sabiduría, grande. ¿Y qué más? En sí es eso, ¿no? Luego baja, los discípulos se sorprenden y dicen, ¿cómo vas a hablar? Y ya luego de eso se sorprenden sus discípulos y la mujer deja inmediatamente, en cuanto sabe que es el Mesías, deja su cántaro y va a contarles a todos en Samaria que él es el Mesías. Eso es lo que he entendido. Amén. 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 Muy bien. ¿Y qué más? Bueno, no tenemos. Belén. A mi pastor, bueno, explicado igual un poquito, ¿no? También de lo que han explicado los hermanos, para no tampoco hacerlo tan largo. Sí, lo que leí también entendí es que como Judea tenía una enemistad con Samaria, pues no era muy bien visto también en ese tiempo que un hombre hable solo con una mujer sin estar con su marido. Entonces, como Jesús estaba pasando solo por ahí, decidió acercarse viendo a la mujer que estaba sacando agua del pozo. Entonces, pues le habló, igual le pidió de beber. Igual lo que rescaté y podría decir un poquito de su cosmovisión, bueno, lo que yo pude notar es que desde más o menos de su perspectiva, de lo que entendí, es que su cosmovisión, perdón, se va más al amor de Dios, yo lo podría decir, porque él no se dejó llevar y tampoco la rechazó por ser de Samaria, sino que más bien le dijo, incluso apoyó la idea que está diciendo mi hermano de que no se necesita un lugar específico o un templo como tal para adorarlo, sino que solo se necesita adorarlo en espíritu y en verdad. Y es algo que también está lindo. Eso podría rescatar. Amén. Ahora sí, hermano, ya no. Juan Daniel no está. David. Presente, pastor. Iván. Ya, Juan Daniel, no había Pastor. estado. Sí, hermano, Juan. Hermano pastor, buenas noches, hermanos, hermanas, buenas noches. A ver, según pastor, lo que yo puedo entender es lo que, como más o menos lo dijeron todos los hermanos, ¿no ves? Sobre una mujer samaritana, porque en ese tiempo tampoco era bien visto que un samaritano que hable con un judío, ¿no ve? Porque como vino Jesús, no ve a pedir, no ve del pozo, no ve, que le diera de beber y como tampoco era bien visto, no ve, que hablen entre judíos y samaritanos, tampoco era bien visto, pues, porque Jesús le dijo que le diera de beber y luego le dijo a la mujer samaritana, ¿cómo es que tú siendo judío me vengas a pedir de beber? Así más o menos es lo que pude entender y lo que pude entender, lo que dice en el versículo 13 es que les respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, le ha dicho. Y en el 14 dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en el 15, lo que pude entender, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y en el 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá.
En lo que yo pude entender eso es que más es lo que dijo Jesús, que el que viviere de esta agua tendrá sed, pero, y como dice, ¿no ve? Mas el agua que yo le daré será fuente como de vida eterna. Lo que yo puedo entender de eso es que si Jesús nos diera de beber de esa agua de vida eterna, tendremos como vida eterna, pues, pero eso que podemos entender. Y lo que más o menos puedes rescatar del capítulo 4 es que Jesús enseña a una mujer samaritana que todos deben adorar al Padre en espíritu y en verdad, pues, porque así es el amor de Jesús, pues, es que todos tienen que adorar al Padre en espíritu y en verdad, pues, y quienes cosechan almas obtienen la vida eterna, pues, porque en ese tiempo tampoco era bien visto y Jesús se atrevió a hablar a una mujer samaritana. Y luego cuando la mujer samaritana sabe de esto, como ya han dicho los demás hermanos, la mujer samaritana va a decir al pueblo que este es el profeta, que este es el Mesías, y luego todos se asombran, pues, porque ya desde más antes se sabía que iba a venir un profeta o un Mesías a decir estas cosas. Y luego, como dijo la mujer samaritana, no ve que tú eres el profeta, tú eres Mesías. Así vino a decir a todos y lo que, y lo que yo más o menos entendí de este capítulo 4 es que nuestro propósito es adorar a Dios y hacerlo mediante el poder del Espíritu y de la manera que Él ha ordenado. Así más o menos, pastor. Amén, hermano. Muy bien. Ahora, nuestro último creo que tenemos a nuestro hermano Iván. Hermano Iván. Ya, ahora sí, pastor. Sí, Me escucha, pastor? sí, sí, lo escuchamos. Bueno, pastor, en relación a este pasaje, podemos decir, o puedo decir, no es que podemos decir, eh, Jesús vio la oportunidad de poder predicar a un grupo de personas que culturalmente tenían problemas en sus prácticas religiosas y en su etnicidad. ¿Eso qué significa? Que estas personas se habían corrompido anteriormente y eran impuros. Eso es lo que pensaban los judíos, ¿no? Ujú, Entonces, es. pero los samaritanos seguían la ley de Moisés, la Torá, y su profeta más o menos considerado era Moisés, ¿no? Y pensaban que en el monte Gerizim iba a aparecer el Mesías, ¿no? Más o menos eso culturalmente. Ahora, viendo, nos vamos un poquito a lo que pasaje del Antiguo Testamento donde uno de sus, eh, cuando van a pedir la mano para Isaac, le dan de beber. Dice, si esta mujer me da de beber, entonces es la escogida para Isaac. De la misma manera, eh, eh, en este caso, cuando la mujer se acerca y le dice, Jesús le dice, dame de beber, era un gesto cuando la mujer le da agua a su futuro marido, más o menos, ¿no? En ese criterio es donde hay algunos problemas culturales. Entonces los judíos no podían en ese criterio, no estaba permitido que una mujer te dé algunos regalos, algunas cosas culturalmente a un hombre, ¿no? Y en ese criterio. Ahora, el otro criterio, Jesús le dice, culturalmente hablando, los samaritanos no adoraban genuinamente, podemos decir, a Dios, porque le preguntan, ¿los 5 maridos has tenido? Pero los 5 maridos representan en lo espiritual a los dioses que ellos habían adorado anteriormente y habían creado un templo en el monte Gerizim. Entonces eran personas que habían adorado a deidades que no eran Dios, que no era el Dios verdadero. Entonces, Jesús lo que hace es
enseñar a este grupo de personas un evangelio, las buenas nuevas, porque estaban ellos comprometidos en cosas que no estaban bien. Y eso es lo que hace Jesús, predica a la mujer samaritana. Culturalmente le hace conocer que sus 5 maridos eran deidades, que ellos anteriormente habían adorado a ciertas personas, a ciertos deidades y que ahora deberían adorar a Dios, no solo en Jerezín ni en Jerusalén, sino los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, en ese criterio podemos aprender de este pasaje que Jesús también, viendo lo aspecto cultural, el aspecto religioso, ha podido evangelizar a la mujer samaritana y es la primera vez que la mujer samaritana, alguien en el Evangelio del Nuevo Testamento, bueno, en los Evangelios, indica que el Mesías está acá, ¿no? Más antes nadie había dicho que el Mesías estaba acá. Ahora la mujer samaritana dice el Mesías está acá y va a proclamar ese Evangelio, las buenas nuevas, a su gente, ¿no? Entonces, en ese criterio, pastor, podemos aprender de este texto así, no profundizando, de Juan 4:1 al 42, indicando que debemos nosotros también conocer los aspectos religiosos, culturales, y tener bien claro el evangelio del reino en nuestras vidas para poder proclamar y predicar el evangelio, pastor. Amén. Qué interesante. Entonces, culturalmente, ¿verdad, hermanos? Bueno, hermanos Roberto, a ver. Muy buenas noches, pastor. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Realmente es un pasaje muy hermoso, especialmente para proclamar el Evangelio, ¿no? Es cierto, muchas veces nos hemos encerrado nosotros en nuestra propia forma de ser como cristianos formados en 4 paredes. Cuando salimos afuera, ahí vemos realmente que hay mucha gente que necesita ser compartido el Evangelio. El borrachito de los mercados, de las plazas, la gente que está en las cárceles, encerrado por muchas situaciones que ha pasado en su vida. Y a veces nosotros como que a él no nos queremos acercar, hasta le tenemos cierto temor. Aquí Jesucristo nos muestra de que él fue a un lugar donde ningún judío puede ir a ese lugar, ¿no? Ni samaritanos podían pisar también al lado de Jerusalén, de los judíos. Entonces, pero aquí Jesús rompe realmente todo aquel esquema, ¿no? Que entonces había de separarse, de proclamar solamente en el lugar donde ellos son. Jesucristo era judío, obviamente, pero también era parte de Samaria, todo aquello. Y los samaritanos también conocían a Dios, buscaban a Dios también, pero por ciertas situaciones religiosas ellos se separaron y como dice aquí la Biblia, de que ellos adoraban en su monte mejor en su templo, los judíos y los samaritanos, ¿no? También en su monte. Entonces, Jesucristo rompe este esquema y para nosotros justamente es eso, no tenemos que romper todo ese esquema que nosotros, de religiosidad que tenemos. Debemos proclamar la palabra del Señor a todos, así sea quechua, aymara, no importa de qué cultura sea, porque Jesucristo vino para todos, ¿no? Y claro, y el agua el agua material es solamente para el cuerpo, pero el agua que Dios nos da es para siempre, es eterno. Cuando conocemos a Cristo, brota realmente como agua, no fluye el Espíritu Santo a través de nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros deseamos para las otras personas a la cual tenemos que ir a evangelizar. Realmente el tema es muy lindo, muy profundo. Yo creo que hay que seguir estudiando la palabra del Señor, hay que seguir escudriñando, en realidad eso es la palabra, escudriñando la palabra del Señor para que lleguemos a este punto de romper también esos esquemas religiosos que muchas veces tenemos. Gracias, pastor. Amén, hermano. Hermano Luis. Amén, pastor. Yo también estuve averiguando sobre la tarea, pastor, y bueno,
Tiene cortes, hermano Luis. Lo que Se entrecorta, hermano Luis, su audio. Bien, hermanos, vamos a ver. Bueno, está bien, hermanos, todo lo que han visto, pero cultural, lo que vemos, había una barrera culturalmente, y Cristo en su cosmovisión, hermanos, él rompe esa cultura, hermanos. Rompe, porque la gente no podía, eso decía la mujer, que no podían entre ellos unirse, estar juntos, no podían, porque había una separación, ¿no? Hasta tanto religioso como en cuanto a costumbres. Por eso esta mujer tuvo tantos maridos, porque para ellos no había algo, algo bien, hermanos, por las leyes morales, ellos no los respetaban, ¿no? Entonces, aunque adoraban a Alá, adoraban a Dios, como líder tenía a Moisés, bueno, eran costumbres que ellos tenían. Pero ahí es donde Jesús rompe, y otro problema era que un hombre y una mujer no podían, así si no se conoce, no podían conversar. Pero ahí es donde él puede romper eso, hermano, sin ninguna intención. Y peor, pues, cuando esta mujer haya tenido varios hombres, varios maridos, ¿no? Entonces, y en la cosmovisión que él muestra, nuestro Señor Jesucristo, es mucho más allá, mucho más profundo, más, más allá de este mundo mismo, hermanos. Entonces, deberíamos nosotros también tener este concepto en nuestra vida, hermanos, para predicar, para evangelizar. Deberíamos tener esa cosmovisión amplia, hermanos, de que nuestro vivir no es aquí, no es en esta tierra, nuestro vivir es un poco más allá, hermanos, más allá. Tenemos un lugar donde realmente vamos a gozarnos, hermanos. Vamos a tener esa nueva Jerusalén, esa nueva ciudad, hermanos, esa nueva... Yo alguna vez me he preguntado, hermanos, he dicho, bueno, parece que dice que va a haber calles de oro, puertas de perla. Alguna vez me he preguntado, pero va a ser frío. La cerámica nomás que tenemos es frío, ¿no, hermanos? Pero también dice, la misma Biblia nos da respuesta y nos dice que no necesitaremos del sol, no necesitaremos de la luna, porque dice que ya no va a haber noche, sino va a ser de día. Y no va a haber cansancio, tampoco bueno, eso es tener algo más allá, ¿no, hermanos? De nuestra mente. Ya no va a haber, por ejemplo, hermanos, no necesitaremos del sol, dice, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mismo Dios nos dará el calor, hermanos. El mismo Dios será Él. Entonces, me parece muy interesante, ¿no? Tener mucho más allá nuestra convicción, hermanos. Y hablar a las personas con esa visión, hermanos, más profunda. Esto es lo que nosotros debemos ir analizando, hermanos, más. Romper paradigmas es interesante. Algunas costumbres debemos romper, hermanos. Algunas culturas quizás vamos a tener que romper, pero algunas costumbres que lo culturalizan, por ejemplo. No sé, para usted el padrinazgo, bueno, eso entra en otro tema, pero ¿qué será para usted el padrinazgo, el tener padrino? ¿Eso será cultural o es costumbre? No sé, hermanos, alguna vez yo tuve que meterme para esto, ¿no?
decir, a ver, ¿qué? ¿Esto se puede romper o no se puede romper? ¿O puede seguir lo mismo? Entonces, hermanos, hay que estudiar mucho más allá. Bueno, gracias, hermanos. Me gusta lo que han investigado. Tengo una cuestión, hermanos. A ver, esto es para el día miércoles, hermanos. Yo quiero que un poquito lean un poco estos pasajes. A mí me ha hecho pensar mucho, hermanos. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nunca ha estado, a ver, ¿cómo puedo explicar? ¿Cómo puedo decirle? Jesús nunca ha dejado de evangelizar, ni aún estando en la cruz, hermanos. Ahora, mi pregunta es esto, hermanos. Usted, quiero que analice para el día miércoles y me diga, ¿no? En el libro de Lucas, no le voy a dar la cita, usted va a investigar, pero en el libro de Lucas, hermanos, encontramos a Jesús en la cruz y a su derecha un malhechor y a su izquierda otro malhechor. Igual crucificados. Y el de la izquierda le dice, si tú eres Dios, bájate a la cruz y bájanos a nosotros. Estoy parafraseando. Y el de la derecha le dice, nosotros tenemos culpa y por lo tanto debemos pagar. Pero ni aún estando en esta cruz, tú temes, dice, ¿no? Y ahí es donde a Jesús le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. La pregunta es esta, hermanos. ¿Por qué el malhechor de la derecha le dice, cuando estés en tu reino? O sea, en otras palabras, ¿de cómo sabe que Jesús es un rey? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Me entiende? De cómo el malhechor de la derecha sabe que Jesús es rey. Porque le dice, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es, ¿de cómo el malhechor sabe que Jesús es rey? ¿Me han entendido, hermanos? O medio que estoy medio complicado. Amén, pastor. Amén. Ya, Amén. entonces, Amén, pastor. la preguntita es esa nomás. Usted haga una investigación sobre de cómo el malhechor de la derecha sabe que Jesús es rey. ¿De cómo? ¿Quién le ha dicho que es rey? ¿Quién le dice que es rey? Entonces me das la respuesta el día miércoles. Amén, hermanos. Amén, pastor. Muy bien. Muy bien. Amén, pastor. Entonces ya, no dejaremos de leer la Biblia, hermanos, la palabra, porque es importante que leamos la Biblia, hermanos. Es importante, aunque debemos aprender algunas cosas y vamos a ir aprendiendo. Muy bien, hermanos, vamos a terminar esta noche, ¿está bien? Terminamos. Aunque debía ser hasta y 30, pero vamos a terminar, hermanos, con estos trabajitos que ustedes van a estar haciendo. Yo creo que ahorita es mejor que lo haga porque está fresco. Cuando lo hacemos más tarde, otro día, a veces nos olvidamos, ¿no? Entonces, así como lo han leído, hermanos, busquen la crucifixión de Jesús, entonces ahí va. No le estoy dando la cita, hermanos, pero usted va a encontrar. Pero está en Lucas, por si acaso. Listo, hermanos. El día miércoles voy a presentarles, hermanos, la evangelización personal.
el poder de tu historia. Entonces, usted ha hecho un testimonio y ese testimonio lo vamos a ver cómo lo podemos hacer tan sencillo, hermanos, ¿ya? De una manera bien concreta cuando evangelicemos, porque contra tu historia, hermano, no hay nada quien te pueda impedir. Cuando estemos evangelizando de persona a persona, es mucho mejor que lo hagamos con nuestro testimonio, con nuestra historia. Entonces, hermanos, el lunes o el día miércoles, arrancamos con esto, hermanos. Y vamos entrando ya poco a poco después al discipulado, hermanos, ¿ya? Entonces, esta noche vamos a terminar. Voy a llamar la lista, por favor. Hermano Roberto, usted es la primera clase. Hermano Roberto. Está silenciado el micrófono. Bien. En efecto, Pastor Ángel, hay algunos Sí, hermanos que se han añadido ya desde un par de clases atrás. Entonces, podría tal vez llamarlos, ¿no? Para que los pueda registrar también en su lista, sí, Pastor. un poquito eso, porque, y un poco, hermanos, no sé si están ya, no sé, hermanos, yo quisiera eso, que si están ellos actualizados, porque no sé si eso va a ser un problema en cuanto a las notas. Yo quisiera nomás que sean honestos, hermanos, si se están actualizando. Ya. Mano Carlos Quispe está. Presente, pastor. Mano Luis Fernando. Gonzalo Flores. Presente, Luis pastor. Fernández, ¿no? Sí, Luis Fernando. Mano Gonzalo. Nancy Gómez, no, ya no asiste mucho. María Elena Paza, ella pidió permiso. Sofía Sibel Quispe Paza no está. Davis Azazola. Presente, pastor. Inver Choquehuanca entra y sale, hermanos, un poquito, no sé qué pasa con él. Belén Cachea. Presente, Pastor. Bien. Juan Daniel estuvo presente. Presente, pastor. David Thompson, por donde no está ya. Iván Aguilar. Presente, pastor. Presente. Ahora tenemos la presencia de Roberto Pascual. Y hermana Janet. Perdón. Hermano Josué. Pastor, discúlpeme. Yo soy Roberto. Mi celular se ha agotado su batería, entonces estoy hablando de su celular de mi hijo, de Josué. Josué es mi hijo. Ya. Estamos los dos en la clase y nos hemos inscrito recién en nuestra primera clase, pastor. Ya, hermano. Entonces, Josué más, ¿no? Josué Hilacio y Roberto Hilacio. Listo, hermano. Pastor, Gracias, pastor. Hermana Jocelyn, igual, ¿no? sí, pastor. Hermanos Jocelyn, ¿por qué se salió de la clase? Pastor, estoy ahorita en el viaje y se me cortó por la señal. Sí, un poco, ya, bueno. Pero quisiera, hermanos, saber un poquito, se actualicen, porque un poco va a ser complicado para ustedes, porque va a haber, mira, todo lo que hemos avanzado tiene sus preguntas, así es que en el examen va a entrar nomás esas preguntitas, hermanos, ¿ya?
Por favor, se actualicen. Necesito voy a rogarles, por favor, a todos, estimados hermanos. Listo, hermanos. Pastor. Terminaremos entonces. A ver, vamos a pedir que nos ayuden con una oración para despedirnos. Hermano, a ver, una hermana quisiera que... Hermano Luis. Pastor. Sí, hermana. A ver, hermano, escucharemos a Luis. ¿Qué Pastor. quiere decir? Sí. Pastor, buenas noches. Pastor, mil disculpas, he tenido problemas con señal en esta clase, pero he estado ahí, pastor, atento. Y en los momentos que quería participar, creo que la señal no estaba bien, pastor. Sí, hermano, pero ya, entendemos, hermano, entendemos. Para la próxima va a estar mejor, no se preocupe. Listo, hermano. Hermana Jocelyn, dígame, hermano. Doctor, tenía mi segunda clase. No sé cómo haría para actualizar. Muy bien. Su audio, hermana, es un poquito muy entrecortado y no puedo escucharlo bien, hermana. A mí, pastor, le digo que tenía mi segunda clase, no sé cómo actualizarme. No sé cómo actualizarme. Ujú. Ya, hermano. Pastor Ángel, buenas Sí, noches, hermano. disculpe. Para todos los hermanos que se han añadido a la clase de evangelismo y discipulado y de manera general también, vamos a crear una lista de reproducción, un playlist en nuestra página de YouTube para que usted pueda tener las clases de manera organizada y ordenada y pueda tener esta retroalimentación, ¿no? Y puedan todo, más que todo aquellos que se han añadido recién, para que lo puedan escuchar, como dijo Pastor Ángel, puedan estar al día y con todos los conceptos, todas las enseñanzas que se han impartido. Entonces, hasta máximo, hasta mañana, a media mañana ya vamos a enviarles este playlist del fin de semana. Les podríamos recomendar, ¿no, Pastor Ángel? Que puedan ellos también ponerse al corriente de las clases. Muy bien, gracias, hermano. Hermano, eso va a ser de mucha ayuda. Hermanos, yo creo que lo que están haciendo nuestros hermanos les va a ayudar mucho, estimados hermanos. Así es que pónganse nomás en contacto con ellos. Ellos les va a ayudar mucho, hermanos, para que ustedes se puedan actualizar los que recién se inscribieron a esta clase, hermanos, ¿ya? Entonces, por favor, vamos a seguir con las clases y va a haber siempre prácticas, hermanos. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a poder entender. Hermana Jocelyn, por favor, para el día miércoles, lo que les he dicho de Lucas, ¿no? Acerca de la cruz. Necesito, hermanos, hagan un análisis y traigan su comentario, hermanos. No importa el tiempo, pero háganlo, hermanos. Quiero que participen cada uno. Así vamos a ir viendo, porque ahora entramos al testimonio. Vamos a hablar del testimonio que usted ha escrito, hermanos. Ya tiene escrito, pero ahora lo voy a ver desde nuestro punto también, hermanos, para que usted entienda un poco mejor. Muy bien, hermanos, con esto vamos a concluir esta noche y vamos a despedirnos hasta el día miércoles, hermanos. A ver, hermano Josué, ¿dónde está, hermano? Bueno, hermano Josué, si está su papá, por favor, puede orar. Muy bien, pastor. Puede orar para despedirnos. Está bien, pastor. Realmente ha sido una clase muy interesante, muy importante para nuestras vidas. Y qué mejor agradecerle al Señor y también por la vida de usted, pastor, porque
usted nos está impartiendo realmente esta enseñanza a través de sus experiencias también. Así que nosotros los recibimos para que más adelante también podamos nosotros de la misma manera repetir. Gracias, hermano. Oramos. Padre bueno, Padre bendito, Dios de la gloria. En esta hermosa noche nos sentimos muy felices y contentos de estar participando de esta clase, Señor. Es porque aún tenemos vida, Señor, y tenemos vida para aprovecharlo, papito Dios. No es pérdida de tiempo lo que estamos pasando, Señor. Amado Dios, bendice estas clases que tenemos y las que tendremos todavía, Señor. Es cierto, todo tiene su tiempo, dice tu palabra, y queremos aprovechar este tiempo que nos da, Señor, para que podamos crecer espiritualmente y llevar este evangelio precioso a tantos miles y miles de vidas que necesitan, Señor. Tu palabra dijo bien claro, o dice tu palabra, la mies es mucha, más faltan obreros. Pedid pues al Señor de las mies obreros. Señor, yo te pido, papito bueno, que de todos estos estudiantes que estamos, Señor, aprendiendo tu palabra, Señor, tú puedas enviarlos, Señor, nos puedas enviar como obreros, pero ya bien armados, bien disciplinados, obreros realmente capacitados para poder, Señor, sembrar y cosechar. Bueno, la cosecha es tuya, Señor, pero a nosotros nos corresponde el sembrar, papito Dios. Gracias por todas estas enseñanzas que estamos recibiendo, Señor. Bendice a cada uno de los discípulos que estamos aprendiendo, papá. Igualmente sus familias, también su área económica, Señor, porque usted sabe, papito Dios, que necesitamos, Señor, también proveer a la familia. Amado Dios, bendice, papito Dios, también las congregaciones de las cuales estamos, Señor, aprendiendo también, que nuestra congregación también sea ese punto donde tengamos que, ese lugar donde tengamos que también empezar enseñando, discipulando, Señor. Gracias, papito Dios. Bendice también aquí al pastor Ángel, papá, que él también sea adquiriendo mayor sabiduría para impartirnos tus enseñanzas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, amado Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. pastor. Amén, Dios Roberto. bendiga. Que Dios bendiga. Buenas noches, Gracias. hermanos. Pastor, ¿Qué, hermana? Buenas noches, pastor. Buenas noches, Buenas hermanos. noches, pastor, hermano. una oración por conocido que está delicado de salud, está ahorita en el hospital. Mi nombre es Celestino Poma, no sé si me pueden orar, pastor, por favor. Celestino Poma. Amén, pastor. Él está delicado ahorita en estos momentos de salud. No sé si me Ya, yo voy a orar un ratito, hermano. Oh Padre bendito, oro por mi hermano Celestino, quien está con problemas, Señor, de salud. Padre amado, tú puedes hacer tu obra si conforme sea lo que tú quieres, Señor. Tú puedes obrar, Señor, a través de tu santa voluntad, hacer conforme tú quieres y también, Señor, glorificarte en la vida de mi hermano Celestino. Oh Dios soberano, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, creyendo que tu mano poderosa está sobre este varón y que puedes, Señor, hacerlo conforme tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Hermana, confiemos en Dios, Dios nomás va a hacer su obra. Buenas noches, hermanos, hermanas. Buenas noches, pastor. Buenas noches.